El codo, nosotros lo podemos utilizar como una articulación que siempre va a tener como funcionalidad es adaptar la distancia que necesita el brazo para poder ser funcional. ¿Sí? El hombro sitúa y la mano agarra o deja. ¿Sí? Y el codo lo que hace es regular la distancia. Si tiene que ser más extensión o menos. Pero aparte, rompiendo un poco el tópico de la fuerza masculina respecto a la precisión femenina, lo que tenemos es que podemos utilizar el codo como un elemento de fuerza o como elemento de precisión. De hecho, nosotros si trabajamos en una posición en extensión y pronación y flexión y supinación, es como se conoce el codo de fuerza. ¿Sí? En cambio, si partimos de combinar la extensión con supinación y la flexión con pronación, lo utilizamos para hacer elementos de precisión, como puede ser cortar, dibujar, pintar, etc. etc. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Implica que también el codo de tenista que pueda tener el sujeto no tiene por qué jugar a tenis. ¿Sí? Y aparte, el motivo por el cual se está degenerando es por motivos diferentes. ¿Sí? Sabemos que la pronación es un elemento de riesgo, ¿sí? Y la posición mantenida también, ¿vale? Por lo tanto, también tenemos que poder distinguir cuál es el elemento base de ambos, ¿sí? Pero cuando tenemos un codo de tenista, o una sospecha de codo de tenista, que es un dolor en la cara lateral del codo, tenemos que saber que también puede ser otra cosa. Y lo más fácil es pensar en una neuropatía del nervio radial, ¿sí? Lo que es el síndrome del supinador corto, ¿sí? El arcada de Frösche, que es la arcada que el señor Frösche le puso su nombre, ¿sí? Para pasar a nivel internacional, ¿sí? Que básicamente es cuando el supinador corto tiene una arcada que puede ser fibrosa, ¿sí? Esto hay un 10% de vosotros que lo tenéis, ¿sí? Pero si no hacéis trabajo de estrés, no hay riesgo, ¿sí? Aquel que no tenga una arcada fibrosa y solo haga una contractura del supinador corto, con técnicas de fisioterapia se va a resolver sin ningún problema. Si en cambio hay una fibrosis de base, la fibrosis no se trata mediante elementos conservadores, sino que se tiene que intentar cortar, ¿sí? Un corte o una incisión del trauma libera el espacio y hay una mejora clínica inmediata, ¿sí? Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que saber es, ¿este dolor se circunscribe solo en la cara lateral del codo o viaja hacia la mano o sube hacia el codo o hacia el hombro? ¿Sí? Si este dolor migra hacia arriba o hacia abajo, la sospecha primera es una neuropatía, ¿vale? En cambio, si el dolor se mantiene en el codo y la persona es capaz de poder decir, mira, a mí lo que me molesta es aquí, ¿sí? Es diferente de si una persona me dice, me molesta esto, ¿sí? De si me molesta esto, ¿sí? Esta sería la expresión de una neuropatía, ¿sí? Esta sería la expresión de un codo de tenista, ¿sí? Esta sería la expresión de una lesión de la cabeza de radio, ¿sí? O de un melanoma. ¿Entendéis? ¿Sí? La capacidad de precisión, ¿sí? De una persona con un nivel cultural medio, ¿sí? Porque no todos los pacientes tienen la misma capacidad de explicar su dolor, ¿sí? Se basa en la capacidad de precisar dónde tiene el dolor, ¿sí? Y el dolor nociceptivo es un dolor que se marca con una X, ¿sí? El dolor que es difuso, si tiene una irradiación, se marca con un relámpago, más o menos, ¿sí? O un trazo lleno de irregular, para decirlo de alguna forma, ondulado. En cambio, cuando no se sabe, no hay una causa aparente o no se localiza bien el dolor porque la estructura de por sí que lo genera no tiene esta capacidad de precisión, se hacen redondas, ¿sí? O círculos, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión física también se relaciona con el drawing pain, que es otra estrategia de pedirle al paciente que dibuje su dolor, ¿vale? Antes de hacerle la anamnesis correspondiente. Por lo tanto,
Bill Vicencino, que es el autor de referencia a nivel internacional de los codos de tenista, es el nombre que tenéis que saber todos desde hoy si no lo conocíais ya, ¿vale? Cualquier elemento de duda, os vais al PubMed o a Pedro, ponéis Bill Vicencino y encontraréis la bibliografía más actual y de más potencia a nivel internacional. ¿Sí? Lo que sabemos de este señor son muchas cosas. La primera justamente es esta característica, ¿vale? Un codo de tenista, el dolor no se va hacia el hombro ni hacia la mano, ¿sí? Por lo tanto es un elemento que ya debe quedar claro. ¿Qué más? Tenemos que saber también que nosotros tenemos diferentes músculos que van a compartir, algunos de ellos, una inserción, ¿sí? Que es el nivel del epicóndilo lateral del codo. Sabemos que por término medio, dentro de los que sufren más, es el extensor radial corto y largo del carpo, el extensor común de los dedos, ¿sí? Su ubicación hace de por sí entonces que la mano radial, ¿sí? Que es la mano en principio de precisión, es la que en caso de tener que trabajar en posiciones de pronosupinación está más alejada y por lo tanto sea la que sufra más, ¿eh? Por eso los extensores radiales son los que tienen más tendencia a sufrir. ¿Por qué? Porque la distancia de origen e inserción es más larga, ¿eh? ¿Vale? Es importante entender esto porque vemos que los extensores cubitales prácticamente no están lesionados nunca, ¿sí? Y eso es básicamente por esta orientación de origen-inserción. Más cosas. Sabemos que en el mundo del tenis, igual que cualquier elemento donde se vaya a utilizar una herramienta que vaya a alargar la distancia del brazo, lo que vemos es que el debut lesional muchas veces viene por una imprecisión técnica. Es decir, hay un fallo, ¿vale?, en la ejecución del gesto deportivo o gesto laboral que puede venir condicionado por diferentes factores, pero que es el inicio, ¿vale?, del debut del codo de tenista, ¿sí? En tenis sabemos que por término medio, igual que squash o el pádel de hoy en día, aunque es un nivel más liviano y a velocidades más bajas, implica una mala posición de piernas a la hora de ejecutar un revés, ¿sí? Sabemos que tenemos el drive, sabemos que tenemos el revés, ¿sí? Este gesto normalmente se ejecuta bien si las piernas están bien colocadas, pero si solo se juega de brazo, al final una pelota larga expone al codo ante el impacto, ¿vale?, de una pelota que es poca cosa, pero que lanzada a velocidad genera como un latigazo sobre el punto de la unión miotendinosa, ¿sí? Esto en posiciones también de supinación forzada, en un fallo en lo que sería de un smash, ¿sí?, o un pase cruzado, lo que tenemos sería un aumento de la intención clínica. Por lo tanto, lo que vemos por término medio es que el concepto de tennis elbow, que es lo que vais a encontrar en la literatura científica, ¿sí?, explica solo parte de la población que va a sufrir este tipo de lesión, solo parte, ¿sí?, y que tenemos que a mayor edad, mayor riesgo, ¿sí? Las tendinopatías se generan por un sobreuso, por eso es más raro encontrarlo en personas jóvenes, ¿sí? La sobreutilización, sobre todo movimiento repetitivo, facilita el descentraje y por lo tanto la aparición de esa molestia. Una de las cosas que también nos interesa, aparte de los números locales a nivel de Cataluña y de España, es entender que el codo de tenista clásico, ¿sí?, esta epicondilalgia lateral de origen tendinoso, ¿sí?, y de causa mecánica, es decir, no específica, tiene su máxima expresión entre los 35 y 55 años, ¿sí?, que de hecho son las 2 décadas de la mayor parte de lesiones por sobreuso del cuerpo, ¿sí? ¿Vale? Son las 2 décadas donde se recoge todo lo que ha sembrado, para decirlo de alguna forma. El género no es significativo, los hombres no sufren más que las mujeres, ni las mujeres más que los hombres, aunque sí que vemos un repunte de la mujer alrededor de la menopausia, ¿sí?, en función de cuando perdáis la menstruación. Los cambios hormonales facilitan,
¿vale? La aparición de tendinopatías, igual que la sedestación, o el sedentarismo, mejor dicho, que facilita los dolores que se llaman isquémicos, es decir, aquellos dolores mantenidos por falta de movilidad. ¿Sí? Pero que tienen una característica ligeramente diferente que el dolor nociceptivo tendinoso por un origen traumático. ¿Sí? ¿Vale? Es importante entonces destacar que un paciente que tenga menos de 35 años, ¿sí?, tenemos que asegurarnos que es un codo de tenista. ¿Sí? Porque no es un grupo prevalente. Una de las cosas que no hacemos bien los fisios, y lo tenemos que decir así, es que tenemos poco conocimiento de la clínica. Tenemos muchas herramientas terapéuticas, pero en cambio conocemos muy poco la clínica que asumimos como profesionales de primera intención, que lo somos porque los ciudadanos nos escogen, ¿sí? A veces nos vienen a ver antes que el médico, ¿sí? Vale, acepto este reto, ¿y qué sé yo de la clínica? Tengo que saber cuál es el pronóstico, cuál es la historia natural de esa lesión que me atrevo a tratar, ¿sí? Y cuáles son los factores de buen pronóstico y cuáles de mal pronóstico, ¿sí? Y eso que implica saber los grupos prevalentes. Yo tengo que saber esa sospecha de codo de tenista si pertenece a alguien que cumple los requisitos como grupo prevalente. Tiene entre 35 y 55 años, es carnicero, ¿sí? Y en su tiempo libre le gusta jugar a pádel, ¿sí? Cumple los 3 requisitos. Ha hecho la Bonoloto y le está a punto de tocar, ¿sí? ¿Vale? Esto tengo que saberlo yo. ¿Por qué? Porque cuando veo a un paciente tengo que intentar entender si pertenece a un grupo prevalente o no. Esto se resume si tengo que hacer más preguntas o menos. ¿Sí? Los llamados atajos cognitivos, que es lo que hace a veces encontrar un diagnóstico antes de tiempo y correcto, no se deben confundir, ¿sí?, con el cierre prematuro de un diagnóstico clínico. El cierre prematuro es cuando yo, ante un primer dato, ya establezco un diagnóstico. Esto es un error, ¿sí? En fisioterapia no hay ningún signo, ninguno solo, que permita etiquetar una etiqueta diagnóstica, sino que es la suma de signos y síntomas. Por lo tanto, está bien tener de por sí un elemento de receta por grupo prevalente. Esto está bien, pero no exime, ¿vale?, revalorar el caso. Por eso, nosotros tenemos que saber que el concepto del buen y el mal pronóstico implica saber de historia natural de la patología. ¿Cuánto dura un codo de tenista? ¿Sí? ¿Cuánto se espera que dure? Vemos que de por sí 3 meses. ¿Sí? Y tú vas y dices que yo lo curo en un mes. ¿Estamos en lo cierto? ¿Puedo yo curar en un mes un codo de tenista? La respuesta es no. Nunca, nunca, a menos que no sea un codo de tenista. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta que tengo que hacerme yo es, si va a durar 3 meses, ¿qué voy a hacer yo durante esos 3 meses? Sabiendo que por término medio, cuando lo ves, ya lleva 1 mes y medio mal. ¿Sí? Porque la gente, ¿qué hace cuando tiene una molestia? ¿Qué es lo primero que hace la gente? Se espera hasta que... ¿Se espera o...? Sí, el ibuprofeno es el santo grial, ¿no? A ver si se va, ¿sí? Y después, cuando no se va, hostia, pues algo sí que tengo que tener algo mal, ¿sí? Por lo tanto, lo que tenemos es que la autogestión de la salud, aún los fisios no pesamos tanto como debiera para que los casos nos vengan a tiempo. Es decir, tengo una molestia a hacer este gesto, voy al fisio a ver realmente qué es, ¿sí? Si no, tengo un médico de confianza que también lo puede hacer, ¿eh? Si son dolores musculoesqueléticos, en principio la gente va al fisio. Si son cosas más graves, siempre se va al médico, a urgencias directamente. Pero debería venir durante la semana. Viene solo un 33%. Solo un 33%. Significa entonces que nuestra capacidad de divulgación de cultura de salud sigue siendo baja.
¿vale? Tenemos que estar más en los medios y explicar mejor qué podemos hacer. Sabiendo que el 15% de los casos se puede alargar hasta los 2 años. ¿Sí? Y eso significa un caso grave, que va a terminar muchas veces en una intervención quirúrgica que nunca debería hacerse, a menos que exista una razón concreta para que se realice. ¿Vale? Como por ejemplo una plica sinovial en la articulación radiocubital proximal, que es una especie de fibroma que lo que hace es irritar, ¿vale?, el tendón. En este caso el elemento irritativo se tiene que quitar y eso con una ecografía se puede diagnosticar. Por lo tanto, si el fisio ve que este caso no cuadra con lo normal, lo deriva. Lo deriva. No lo trata de otra forma, lo deriva. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, la idea es entender que nosotros tenemos un caso que el 90%, ¿sí?, hagan lo que hagan, se solucionan al año. ¿Sí? Pero esto debería durar como mucho 3 meses. ¿Sí? Pero va a durar 3 meses, no va a durar menos. Por lo tanto, quemar etapas es un error. ¿Sí? Plantear una solución rápida es un error. Y esto es lo que ha ocurrido con los corticosteroides. ¿Sí? Pero lo sabemos desde el 2006. Desde el 2006, ¿sí? No ahora. ¿Sí? Por lo tanto, lo veremos en gráfica para que se vea aún más claro. Sabemos que por término medio, los que podéis trabajar en mutuas de accidentes laborales, lo que vais a encontrar es unas bajas laborales, ¿sí?, que se van a alargar más o menos en función de la característica del individuo. Por eso los datos socioeconómicos, ¿qué nos dicen? Nos dicen que una baja por una epicondilalgia lateral compatible con codo de tenista, ¿sí?, a un autónomo y forzado le dura 30 días. ¿Sí? ¿Vale? Al que está contratado el doble. La misma patología. ¿Sí? La predisposición a curarse va en función del bolsillo de quien me pague. ¿Sí? El autónomo sabe que si no trabaja, no cobra. ¿Sí? O lo que cobra no le sirve para pagar el tren de vida que pueda tener o la carga familiar que pueda tener que desarrollar. ¿Sí? Por lo tanto, hay una predisposición al movimiento, hay una predisposición a curarse, lo tienes que parar y frenar. ¿Sí? Y en cambio el otro tienes, por término medio, menos predisposición a curarse. Ya hay tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, significa que la manera de atender a un usuario u otro va a modificarse a partir de los datos disponibles. Cuando hablamos de elementos de causa específica o no específica, es una clasificación que no está solo en el codo, sino está en las lumbares, en las cervicales, en cualquier parte del cuerpo. Cuando hay una causa específica, significa que hay una patología base que puede explicar ese dolor en esa zona. Por término medio, yo como fisio, que va a atender una epicondilalgia lateral de un codo, tengo que saber que pueden existir todas estas causas potenciales. ¿Sí? Y dentro de las específicas, algunas las podré tratar yo, otras, que son la mayor parte, las tendré que derivar. Pero fijaros que es un 20%. La mayor parte de casos, el 80%, igual que pasa en las lumbares, son no específicas, es decir, vienen por trastornos o disfunciones mecánicas. Por lo tanto, una vez entiendes y descartas las causas específicas, es fácil que puedas tratar los casos, ¿vale?, con buen pronóstico. Dentro de las específicas tenemos, la que ya hemos comentado, sobre la rama interósea posterior del nervio radial, el arcade de Froschke. Ya hemos explicado que si la causa es una contractura del supinador corto, la fisioterapia lo puede tratar, ¿sí? Pero si es una fibrosis, se debe derivar al cirujano. ¿Por qué? Porque la fibrosis, la cirugía, lo atiende mejor que la fisioterapia. Aunque la fisioterapia está planteando tratamientos mal llamados invasivos, porque esto es una terminología excesiva por lo que se hace, que realmente van a intentar regenerar este tejido. ¿Sí? La fibrosis de por sí no se regenera y se debe intentar quitar de la ecuación. ¿Sí? Y más una fibrosis que en este caso es pequeña y que tiene una solución muy rápida y muy fácil. Fractura de la cabeza de radio, derivación.
Tumor o causas oncológicas, derivación. Síndrome del túnel radial, en este sentido, básicamente compatible con el caso anterior, se puede tratar. Causas infecciosas, derivación. Artrosis degenerativa, derivación. La artrosis puede generar de por sí, aunque el nervio radial no es el más habitual, es más habitual en neuropatía del cubital, ¿sí? Por la naturaleza de la corredera cubital, se debe hacer una neurolisis, ¿sí? Se debe quitar el osteofito, ¿vale? Que realmente no se va a adaptar. Pensar que las técnicas neurodinámicas, que es probablemente el último gran invento que ha hecho la fisioterapia y que sí funciona, funciona siempre y cuando entendáis cuál es la causa del atrapamiento. Si es un enfil duro y la causa es ósea, en la interfase, que es como lo llamamos, debe tratarse por cirugía, no por fisioterapia. En cambio, cuando el elemento que congestiona es blando, ¿sí? La fisioterapia trata la interfase y después trata el nervio. Es decir, quita el pie que pisa la cuerda y después trata la cuerda. ¿Entendéis? ¿Sí? Por lo tanto, si el elemento que está congestionando es una estructura blanda, se puede modificar. En cambio, cuando es dura, no. Y tenemos un ejemplo en la disfunción cervical a nivel de C5-F6, que sabemos que es el nivel dermatológico, ¿vale? Donde puede irradiar dolor en la zona lateral del codo. ¿Sí? Una disfunción de C5-F6 puede venir por un síndrome radicular cervical. ¿Sí? Y el síndrome radicular cervical puede ser por una causa dura, un osteofito, o puede ser por una hernia disc. ¿Sí? Si es una hernia disc, hasta grado 2, la fisioterapia es quien trata estos casos. Debemos estabilizar esta hernia para que no sea clínica. ¿Vale? Pero si la hernia tiene una rotura masiva del anillo fibroso, realmente la fisioterapia va a tener poco recorrido en estos casos. ¿Sí? Quirón, que ha planteado una solución quirúrgica interesante, que son unos platillos que se encajan en el cuerpo de la vértebra y que ponen un elemento, ¿vale? Que puede sustituir al disco, ¿vale? Para cambiar los casos más degenerados. ¿Vale? Está funcionando bien en cervicales, está funcionando relativamente mal en lumbares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más presión y por lo tanto hay que replantear el modelo inicial, pero van en el buen camino. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuándo hay que plantear esto? Cuando los medios conservadores no funcionen. ¿Sí? Por lo tanto, la base es entender que si hay una hernia disc, y es la mayor parte de hernias que son grado 1 o grado 2, pueden ser compatibles de mejorar, ¿vale? Con un tratamiento de fisioterapia. Pero ¿cómo sé yo si es un síndrome radicular cervical o es una neuropatía en la arcada de Frosche? ¿Cómo lo sé? ¿Sí? No hay ningún test neurodinámico que sea específico y que sirva para decir dónde hay atrapamiento. Ninguno. Y esto apuntarlo si habéis hecho cursos de neurodinámica, y si se lo han explicado así, perfecto, está genial. Si no, debemos replantearlo. ¿Vale? Porque los test neurodinámicos hablan de la capacidad de deslizamiento de la cuerda o de capacidad de soporte de la tensión, pero no dicen dónde está el atrapamiento. No lo dicen. ¿Sí? Por lo tanto, son sensibles, pero no específicos. Para eso hay que ir a buscar la causa del atrapamiento. Y en este caso, si es un síndrome radicular cervical, ¿qué habrá en las cervicales como signo externo que no estará en el codo? Un elemento tan sencillo como una rotación cervical limitada a 60 grados. ¿Entendéis lo fácil que es? ¿Sí? Si yo conozco la clínica, voy a intentar buscar la prueba diagnóstica, ¿vale? Que después que haremos un test de compresión articular, un Spurling test, ¿sí? Un test de distracción y como último el test de tensión neural, ¿sí? Para no quedarnos con un solo dato. Pero la rotación cervical limitada a 60 ya nos está diciendo que esa molestia irradiada no está en el codo, sino que está en la zona cervical. En cambio, unas cervicales fantásticas que funcionen bien no justifican que aquí haya un problema que se vaya al codo. ¿Vale? Igual que no hay ningún nervio que dé un dolor al otro lado. Ninguno. ¿Sí? Ninguno. Siempre que tengáis una clínica bilateral, la sospecha es
en la columna. ¿Vale? Cualquier dolor bilateral, siempre mirar la columna. Bien, por lo tanto, nosotros sabemos que la mayor parte de lesiones en el codo van a tener una causa no específica, por lo tanto un origen de disfunción mecánica por una mala utilización o por un fallo en un gesto laboral o deportivo, y que es justamente todas estas lesiones no deberían tratarse por cirugía nunca, a menos que haya un fracaso absoluto del tratamiento conservador y una no adherencia y hasta negligencia por parte del usuario en no atender las recomendaciones del equipo médico-sanitario sobre ese caso, que también existen, ¿sí? En este caso los autónomos son candidatos a ello. ¿Por qué? Por no saber parar a tiempo, ¿vale? Pero yo no conozco ningún autónomo que, sabiendo el pronóstico de no hacer caso, no me ha hecho caso. Ninguno. Ahora bien, ¿esto qué implica? Saber la información para saberla transmitir, ¿sí? Si tú lo planteas, mira, la opción A es esta, la B es esta, la que tú estás diciendo es la C, no es ni la buena ni la medio buena, es la mala, ¿sí? Si tú lo haces, la expectativa que tienes es esta, ¿sí? ¿Vale? Nadie pretende estar mal durante más tiempo de lo necesario. Por lo tanto, tener más conocimiento de la clínica te permite, ¿vale?, ser más riguroso y más empático con la expectativa del usuario, que en el fondo es no tener dolor y poder seguir con su tren de vida, ¿vale? Seguimos. Sabemos que esta molestia en la zona lateral del codo implica una rigidez matutina, ¿sí? Hay una pérdida de fuerza a la prensión en pronación y extensión sobre todo, ¿sí? Hay un dolor nociceptivo en el epicóndilo lateral, es decir, me molesta aquí y sé que me molesta aquí, no me molesta aquí ni me molesta aquí. Este dolor progresivamente se hace constante, es sordo, ¿sí? Realmente no presenta tipo aguja, para que se entienda, ni irritativo, y no da clínica neurológica. Con todo esto hay una sospecha de codo de tenista, ¿sí? Tanto la aparición suele ser progresivamente esta, pero los codos de tenista siempre empiezan por un día y por un momento que el paciente, si tú le haces una anamnesis bien hecha, te sabe situar en el mapa. Sí que es cierto, a mí me empezó un día que hice este gesto y veréis que es un test, es un momento de torsión, normalmente con el codo en extensión, ¿sí?, y con una herramienta, ¿vale?, en la mano, sea una raqueta, sea una llave inglesa, sea cualquier elemento que pueda generar justamente un brazo de palanca más largo de lo que está preparado el codo. Vamos a saber un poco más, ¿sí? Buen y mal pronóstico. Buen pronóstico, hasta la fase 3 de lo que es la degeneración tendinosa del codo de tenista. Tiene 7 fases, de estas 7 fases que deberíamos conocer, las 3 primeras son las que permiten a los tratamientos conservadores tener un resultado muy alto y sobre todo evitar que estos codos de tenista duren más de los 6 meses. ¿Sí? Se concibe que 3 meses sería lo que debería durar, ni menos ni más, pero sabemos que no siempre es fácil porque muchas veces nos viene el codo de tenista con 1 mes y medio o 2 meses de evolución, con tratamientos diferentes, algunos farmacológicos, otros no, otros terapias afines X y con un conocimiento vago, ¿vale?, o malo de la condición de lo que te está ocurriendo. Por lo tanto, la idea es que nosotros raramente veremos un codo de tenista en la fase 1. Raro, a menos que tú seas el fisio de Rafa Nadal, para poner un ejemplo, ¿vale?, y ves que falla al revés, se queja, se pone la mano en el codo y dices, esto ha debutado hoy, ¿sí? Salvo el deporte competitivo, donde tú seas el fisio de ese equipo, de ese jugador, no vais a ver el debut de la lesión, no lo vais a ver, ¿sí? Por lo tanto, y lo mismo en el terreno laboral,
En el terreno laboral, como que no hay un fisio de empresa, esta figura que debía existir aún no nos la hemos creído, ¿vale? A nivel social, no hay una interconsulta. ¿Sí? Primero tomas un ibuprofeno. ¿Sí? El ibuprofeno es siempre la panacea. ¿Sí? Antes era el gelocatil, ahora le ponemos ibuprofeno y el día de mañana será otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, la automedicación siempre va primero. Fase 2, tendinosis permanente. Aquí es cuando podemos empezar a ver, ¿vale?, a nuestro paciente si realmente tiene una cultura sanitaria alta. Es decir, tenga el hábito de ir a buscar su solución de dolores a un equipo sanitario concreto. ¿Sí? Si no, lo vemos en la fase 3, donde realmente tenemos un elemento de peor pronóstico, pero aún estamos dentro del buen pronóstico. ¿Por qué? Porque no hay roturas. ¿Sí? Las cuerdas, cuando realmente se dañan, pierden consistencia, el colágeno se altera. ¿Eso qué implica? Que la alineación de los elementos que deben sujetar la tensión no está alineada con la fuerza tensional. Por lo tanto, progresivamente se va debilitando. ¿Sí? Si se va debilitando, facilita la aparición de una rotura parcial. Si hay una rotura parcial, ¿qué implica? Cuando algo está parcialmente roto respecto a cuando no está roto, ¿qué diferencia hay desde un punto de vista del movimiento? Esto viene después, que no se puede mover. ¿Sí? Mientras esté unido, el movimiento no está contraindicado, sino que el movimiento es parte de la solución al problema. Lo único que tenemos que hacer es ajustar recorridos, intensidades, cargas y posición. ¿Pero se debe seguir moviéndose? Sí. Pero cuando hay una rotura parcial, ¿se debe seguir moviendo? La respuesta es no. Ahora bien, el grado de inmovilización o de restauración vendrá en función del grado de rotura. Por lo tanto, desde el nivel 4 al 7, lo que tenemos es un peor pronóstico a partir de la instauración del daño. Cuando pasamos de una tendinopatía, ¿sí?, a una lesión por discontinuidad tendinosa. ¿Sí? Cuando hay una discontinuidad, implica un peor pronóstico y en estos casos puede llegar a ser la cirugía la solución. Que en este caso no es una solución buena, pero es menos mala. ¿Vale? Donde después sí que tendremos que ser hábiles en que ese caso venga rápidamente a fisioterapia para tratar la cicatriz, no la tendinopatía. ¿Sí? Que es otro elemento que debemos comentar. El objetivo de una fase postquirúrgica inmediata no es tratar la causa de la intervención, sino las consecuencias de la intervención. Porque la causa ya ha sido tratada por la cirugía. Entonces el planteamiento debe ser claro para tratar no solo la adherencia y el edema postquirúrgico, sino también la progresiva elongación de esta estructura. Por eso, cuando hablamos de capacidad diagnóstica, tenemos que tener en la mente estos árboles, ¿sí?, o esta distribución. Nosotros sabemos que debemos los llamados test funcionales o cuestionarios autorreportados, que igual es un nombre más adecuado. Los cuestionarios autorreportados son elementos que permiten al paciente expresar su situación de dolor y disfuncionalidad. ¿Sí? El DASH es el gran cuestionario de extremidad superior, por lo tanto no es específico de codo, ni tampoco es específico de tennis elbow. ¿Sí? Aquí tenéis el Tennis Elbow Functional Scale y el Patient Rate Tennis Elbow Evaluation, que de hecho es el que se está traduciendo al español y el que realmente tenéis que tener en mente para utilizar. ¿Por qué? Porque las traducciones tienen que estar validadas. Yo puedo poner en el Google Translate, ¿sí?, y hacerme un apaño, ¿sí?, pero nunca va a tener la misma vigencia ni la misma rigurosidad esa traducción que una cosa que implica, por término medio, 2 años de investigación y una población de 100 usuarios, más o menos. ¿Sí? ¿Vale? Esto normalmente se pide pasar cada mes o cada 2 meses en función del pronóstico del caso.
Si el caso va a 3 meses, porque lo hemos pillado desde el debut y sabemos que hay unas condiciones favorables, pasamos al mes para ver la evolución desde la visión del paciente. ¿Sí? Esto se os sugiere, como lo hago yo, de que lo tengáis informatizado, ¿sí? Y se lo enviáis vía mail para que en su situación de confort en casa lo conteste dentro de un intervalo determinado. ¿Sí? Porque si no, siempre es complicado en la sesión que tú quieres trabajar perder 10 minutos, aunque sea una inversión de tu tiempo. ¿Sí? Esto lo podéis hacer de manera asíncrona, es decir, que el paciente lo conteste dentro del hogar. ¿Sí? Vía online es muy fácil, entonces es solo prepararlo para tenerlo. ¿Sí? Si en cambio tenemos un pronóstico poco favorable, que se va al año, ¿sí? Se recomienda pasarlo cada 2 meses. ¿Sí? Descongestionamos un poco la evolución sistemática y lo que tenemos es que es más fácil que el paciente siga rellenando ese test sin ningún problema de debérselo de repetir y exigirlo, por lo tanto perder empatía con el caso. ¿Sí? Es importante de estos cuestionarios que sepáis si lo bueno es hacia 0 o es hacia 100, porque todos valoran de 0 a 100. ¿Sí? Bueno significa un valor cercano a 0 o cercano a 100. Cada uno funciona de manera diferente. Veremos justamente en el segundo los valores más o menos aconsejables, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Sí? Son orientativos, igual que también tenéis que saber cuándo es un cambio significativo. Cada cuestionario de estos tipos, para que sea significativo, necesita variar un ítem determinado, por ejemplo, cada 13 puntos, cada 9 puntos, ¿vale? Por lo tanto ha bajado de 73 a 62. ¿Eso es significativo? No lo sé. ¿Sí? Cada cuestionario trae los valores ajustados. Tenemos ya la opinión del paciente, y es importante porque nuestro modelo de atención, ¿cómo es? Nuestro modelo de atención es biopsicosocial. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Porque está muy de moda utilizar el biopsicosocial, pero esto es igual a qué. ¿Sí? ¿Tocar o no tocar? Esto es muy simplista. ¿Sí? Nosotros sabemos que la parte del daño es la parte bio. ¿Sí? Y la parte psicosocial es la parte de la persona. ¿Sí? ¿Qué pesa más en la lesión aguda? ¿La estructura o la persona? La estructura. En el dolor agudo importa menos quién seas, porque el daño más o menos es igual para todos. Ahora bien, en cronicidad pesa más la persona que no el daño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la cronicidad, ¿qué se suma aparte de la lesión anatómica o funcional? Las creencias. ¿Sí? Y Internet hay de todo. Y normalmente siempre hay lo peor. ¿Sí? Y cuando la gente dice, es que creo que me ha salido un tumor. Bueno, yo no soy médico, no te puedo diagnosticar, pero sí podemos ver si cumples o no cumples para derivarte a un buen oncólogo o no. ¿Sí? ¿Vale? Por lo tanto, las creencias siempre van a existir cuando no se resuelve el caso. Entonces es muy importante que si saltamos a la cronicidad, la parte psicosocial pesa más que la bio. Pero lo único que explica esto no es meterse en berenjenales que no te tocan, sino reutilizar más tus herramientas como fisioterapeuta. Es decir, no tienes que dejar de tocar, pero tienes que tocar diferente. ¿Sí? Dicho de otra manera, lo que vemos en cronicidad es que debemos promocionar mucho más la actividad física y el ejercicio terapéutico. ¿Sí? ¿Vale? Porque es uno de los elementos que facilita una mejora rápida de la condición del paciente. Pensar que sobre una lesión nociceptiva también cohabita los dolores isquémicos por protección, es decir, por falta de movilidad. El movimiento solo, ¿sí?, ya mejora estas molestias. De hecho, la mayor parte de cervicalgias y dorsalgias de personas sedentarias se mejoran un 50% en el primer mes de tratamiento si haces ejercicios terapéuticos adecuados. ¿Sí? Y eso es mucho, ¿eh? Es mucho. Por lo tanto, el cambio implica intentar quitar el concepto
pasivo como gold estándar de la aplicación terapéutica en fisioterapia. ¿Sí? Es una parte, pero no es el todo. ¿Sí? Bien, cuando nos vamos a los test ortopédicos, tenemos una serie de test, ¿sí? Que básicamente muchos tienen nombre de autor, ¿sí? Tenemos Mill, Cozen, Maudsley, Thompson, Bowden. No os vais a acordar de ellos ni dentro de 10 minutos, ¿sí? Lo importante no es el nombre, sino entender qué hacen, porque muchos se parecen, ¿sí? Pero lo importante es que estos test, ¿vale? El de Mill tiene, en este caso, un valor superior, pero son más sensibles que específicos, es decir, son capaces de encontrar dolor, pero no pueden marcar la causa de esa molestia. Es decir, pueden marcar que existe un dolor en la cara lateral del codo, pero no pueden distinguir si es una tendinopatía o una neuropatía. Por lo tanto, lo que vamos a hacer después es verlos un poco por encima, ¿sí? Y después utilizar los que son las pruebas específicas, que serían mover lo que es la cabeza del radio, por ejemplo, ¿sí? Y la relación del cúbito respecto al húmero, ¿sí? Estos test sí claramente marcan una especificidad conforme si tenemos que no solo una mejora del dolor, porque el dolor es algo objetivo o subjetivo. Subjetivo, ¿verdad? Es un síntoma, no es un signo, depende del paciente. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar una herramienta, en este caso no es el hammer, ¿vale? Llevamos algo más sencillito, ¿vale? El hammer vale 600 euros, esto vale 65, ¿sí? ¿Vale? A gusto del consumidor. Una cosa es para hacer investigación, la otra cosa es para hacer clínica, ¿sí? Lo importante es utilizar un dinamómetro que me sirva para poder objetivar ¿qué? La garra dolorosa y la capacidad de prensión, ¿sí? En resumen, la fuerza, ¿sí? Un problema tendinoso, el tendón es la estructura que lleva la fuerza del músculo al hueso, ¿sí? Por lo tanto, si hay una lesión tendinosa, ¿qué va a ocurrir? ¿Que vamos a tener más o menos fuerza? Menos. ¿Y va a doler cuando realmente se active? Sí, porque cuando se contrae el músculo, ¿qué pasa con el tendón? Lo estira, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es entender que las variaciones que vamos a hacer nosotros sobre el codo las vamos a retestar con un dinamómetro. Es la única forma que me puede servir en un caso real de una epicondilalgia para ver si realmente existe una neuropatía o una tendinopatía compatible con el caso. Cuando lo hagamos en uno de vosotros, veremos que cuando yo aplique las manos, en vez de tener más fuerza, normalmente tendréis menos. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque vosotros no estáis desalineados. Vosotros no tenéis un codo de tenista, no tenéis un descentraje. Por lo tanto, la provocación manual mía, ¿qué hace? Descentrar la alineación de fuerza. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, la idea es que en personas sanas, cuando hacemos los test, empeoráis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente cambiamos el patrón de fuerza. En cambio, cuando tenemos personas en clínica, lo que tenemos es que mejoran rápidamente cuando encontramos cuál es el descentraje, ¿vale? Sobre la causa tendinosa o neuropática. ¿Bien? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar extensión, flexión dorsal, pronosupinación del antebrazo. ¿Sí? Esto es lo que tenéis que saber, ¿vale? Más allá de si se llama Mill, si se llama Thompson, si se llama Cozen y demás, ¿sí? También vamos a plantear por qué un dinamómetro y no un esfingomanómetro, ¿sí? ¿Vale? Que esto es un stabilizer, que seguramente algunos conocéis, ¿sí? Y el stabilizer es un esfingomanómetro validado para problemas cervicales y lumbares, ¿sí? Pero no deja de ser algo que hinchas y algo que si aprietas, ¿vale? Te recoge la capacidad de prensión, ¿sí? Pero es una presión neumática, ¿vale? ¿Y el globo cómo lo ves? ¿Más estable o menos que esto? Menos, ¿verdad? Cuando la precisión no es la misma, ¿vale? También tenemos que hablar no solo de sensibilidad y especificidad, sino de fiabilidad. Si a ti te dicen,
¿Este fisio es fiable? ¿Es algo bueno o malo? Bueno, ¿verdad? Dice, ¿tú que eres fiable? ¿Sí? Dicen, bueno, pues te irá bien en clínica, ¿no? ¿Y eso qué significa ser fiable? Tienes certeza, ¿no? Que tienes certeza. Es decir, que, muy bien, que eres capaz de gestionar la incertidumbre. Ante un problema, una solución. ¿Sí? Dentro del diagnóstico lo que tenemos que saber es que cuando se utilizan estas herramientas, la herramienta en sí ya mejora la capacidad diagnóstica. Pero después tú tienes que saber en qué posición debes utilizar esta herramienta. ¿Sí? ¿Es lo mismo utilizar esto aquí, que aquí, o que aquí? Es que no parece igual. Buscar los estudios, ¿sí?, publicados y mirar si describen en qué posición han hecho los test. Y veréis que muchos no lo ponen. ¿Sí? Por lo tanto, es tan importante la herramienta como cómo la utilizamos. ¿Sí? De hecho, nos pasa lo mismo en los puntos gatillo. ¿Sí? Dices, el punto gatillo, vamos a poner de el trapecio superior. ¿Sí? ¿Duele igual si estoy así, que si estoy así, que si estoy así, que si estoy así? No. ¿Sí? Primero tendré que saber que realmente este punto gatillo es una banda tensa del trapecio superior y no del elevador. ¿Sí? O si es del serrato posterior superior. ¿Sí? Están uno debajo de otro. Y después, la tensión que soporta realmente si es compatible con el músculo correspondiente o no. Y después, si pincho, tengo que saber en qué posición pincho. Ya si pincho el lugar adecuado, ya es otra historia. Pero como mínimo pensar exactamente si lo estoy haciendo de una posición que es compatible con el caso. Fiable significa esto, saber en todo momento por qué hago las cosas y cómo se deben hacer. ¿Sí? El when y el how es lo que debemos intentar solucionar. ¿Sí? Y después las neuropatías, pues haremos los test correspondientes también para que lo podáis ver. ¿Sí? Bien, aquí veis lo que sería el fracaso terapéutico. ¿Sí? ¿Vale? Una intervención de un codo de tenista con una cicatriz, ¿vale?, cerca del punto del epicóndilo, que es donde duele. ¿Sí? Una cicatriz, cuando hacen una cirugía, ¿qué implica una cirugía? ¿Qué hacen? Anestesia. ¿Cómo? Anestesia. No. ¿Qué hacen? Abrir y después ¿qué hacen con el tendón? Desbrida, y muchas veces ¿qué hacen? Quitan la parte que consideran que está fibrosada y que realmente no tiene capacidad regenerativa. Pero el resumen es que esta estructura queda más larga o más corta. Si queda más corta, ¿va a tener mayor capacidad de soportar trabajos de palanca larga? Por lo tanto, ¿es un músculo potencialmente más fuerte o más débil? ¿Es una buena solución? No. ¿Sí? Si encima quedamos la adherencia que hay de la cicatriz encima del tendón, es otro elemento que le resta potencial. ¿Sí? Por lo tanto, debemos saber que esta cicatriz, ¿vale?, si llega a existir, sería un fracaso terapéutico, a menos que haya unas características que lo hagan necesario. ¿Sí? ¿Vale? Que son este 20%, algunos casos concretos, como la plica sinovial que antes hemos comentado. Pero este caso fue una intervención quirúrgica, ¿sí?, por un dolor en la cara lateral del codo, ¿sí?, donde el fisio dijo que el problema no era del tendón, sino que era del nervio. ¿Sí? Y se operó. ¿Sí? Y después, ¿qué hubo? Una neuropatía radial más un codo de tenista quirúrgico. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vale? Esto ocurre, también ocurre en los fisios que hacen mal su trabajo y lo que hacen es potenciar que deban ser operados. Hay de todo. ¿Sí? Pero nuestra responsabilidad es actuar en el proceso diagnóstico. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nos planteamos utilizar un dinamómetro o un esfingomanómetro, lo que tenemos que saber es que esto es más fiable que esto. ¿Sí? Si yo no tengo un dinamómetro y tengo un esfingo, ¿lo puedo aplicar? Sí.
No es igual de fiable, pero me puede servir de orientación. Pero tengo que siempre marcar cómo lo he valorado. Cómo lo he valorado. Y siempre hacerlo de la misma manera. Normalmente lo que se sugiere es que se haga en decúbito supino, ¿sí?, con el brazo apoyado, en extensión de codo y pronación del antebrazo. ¿Sí? Y yendo hacia la flexión dorsal más la prensión de flexores, la suma de los dos. ¿Vale? ¿Sí? Pero fijáis que las posiciones son muy diferentes y por lo tanto debemos exigir exactamente cómo están. Esto os lo podéis ir pasando para saber cuál es vuestra orientación, ¿sí?, de lo que deberíais sacar en el dinámometro, ¿vale? La idea principal es que por término medio lo que exploran los dinamómetros es que haya fuerza y garras sin dolor, ¿sí?, que tengas fuerza y que no genere molestias en el epicóndilo lateral. Esto es lo que se espera y lo que se sugiere. También hay que saber que, a diferencia de las piernas, los brazos presentan una simetría mayor. ¿Cuántos de aquí sois diestros? ¿Cuántos sois zurdos? ¿Sí? Menos. ¿Cuál es el brazo que tiene más riesgo de sufrir un codo de tenista? El dominante. ¿Sí? O una relación de 8-2, que no es poca. ¿Sí? Por lo tanto, tener un codo de tenista en el brazo no dominante ¿pertenece a la normalidad? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Porque de entrada no es compatible. ¿Sí? ¿Puede existir? Sí, pero es menos probable. Tengo que entender qué haces tú con el brazo izquierdo, si tú eres diestro, para que el codo tenista haya aparecido a la izquierda y no a la derecha. ¿Sí? ¿Qué gesto haces que realmente implique esta posición? ¿Sí? Y cuando entiendes a veces cómo trabajan, puedes entender por qué ha ocurrido. ¿Sí? De hecho, en los mataderos, ¿sí?, es un grupo prevalente, como ya hemos dicho, los que realmente tienen que preparar la carne, a veces tienen que agarrar las piezas y trabajar con la otra. ¿Sí? Pues a veces hacen el codo tenista en la posición de agarre, por el peso de la pieza y la posición mantenida durante tiempo en pronación. ¿Sí? Para poner un ejemplo. Es importante también saber, cuando definimos la posición estándar, que es en flexión a 90 grados, la muñeca entre 0 y 30 grados de flexión dorsal y entre 0 y 15 de desviación cubital. Y es importante, pero cuando hagamos el test, si tenemos un dinamómetro, ¿cómo lo vamos a colocar? Justamente en esta posición. Ya no es solo plantear hacerlo en una posición como esta, sino entender que deberé mover esta ruedecita en función del tamaño que tenga la mano del paciente. ¿Sí? Para tener una posición no recta, sino con un poco de flexión dorsal y un poco de desviación cubital. No sea lo mismo hacer la fuerza aquí que hacer la fuerza aquí abajo. ¿Sí? ¿Qué implica entonces la fiabilidad? Conocer la posición que está estandarizada como posición test. Porque si no, lo que vemos son valores completamente furibundos o completamente desajustados con la realidad. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de brazo dominante, no dominante, ¿qué es lo que se espera? Cuando tú haces el test sobre el lado derecho respecto al izquierdo, se espera que o mejor dicho, del dominante no dominante, es que el no dominante esté dentro del 90% del otro. ¿Sí? Dentro del 90%. Pero si tiene valores por debajo de un 65%, esto es compatible con clínica. Una persona que tenga un 25% de pérdida de fuerza de un brazo respecto a otro, pasa algo. ¿El qué? No lo sé, pero pasa algo. No es que este es el fuerte y el otro es el débil, no. No es una simetría funcional, no lo es. ¿Sí? Algo raro pasa. El cráter entre el 90 y el 65% entraríamos en el terreno de duda o de incertidumbre. ¿Sí? Hay actividades muy asimétricas.
Hay personas que hacen trabajos muy asimétricos, ¿sí? Pero el cuerpo tiene tendencia a buscar la simetría funcional siempre. Por lo tanto, lo que se espera del 90% de la población es que la fuerza que hagas con el brazo dominante, ¿sí?, respecto al brazo no dominante, sea una relación de 0,9, ¿sí? Es decir, 90% de la fuerza del brazo dominante en el no dominante, ¿sí? ¿De acuerdo? En tren inferior tenemos relaciones también parecidas, pero un poco más ampliadas, ¿eh? Bien, la gráfica que seguramente ya conocéis y que es la gráfica más famosa de fisioterapia, ¿sí?, que es justamente cuando el señor Vicencino en el 2006, con su estudio, lo que demostró es que el wait and see, el esperar y ver, ¿sí?, iba mejor que los corticosteroides a partir de un máximo de 2 semanas. Significa entonces que ¿qué son los corticosteroides? Tratan la consecuencia, pero ¿qué es lo que provocan? Antiinflamatorio. Una sedación del lugar de la lesión. Tú no percibes que tienes daño y por eso ¿qué haces? Seguir haciéndote daño. Por eso el wait and see sacaba mejores resultados a los 15 días que no los corticosteroides. Porque aquel que no tomaba nada, si le dolía, ¿qué hacía? ¿Más o menos? Menos. Sí, siempre hay al que le gusta más el sadomaso, pero es una proporción pequeña, ¿sí? Por lo tanto, la idea base, sí, porque cuesta mucho luchar contra la inhibición por dolor. Cuesta mucho, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser un rara avis, ¿sí? Y en cambio, el tratamiento con movilización dentro del movimiento, que se llaman las técnicas de Mulligan, ¿sí?, tenía por término medio una mejora clínica muy superior al resto, ¿sí?, siempre y cuando hubiera un codo de tenista por causas no específicas, es decir, una causa mayoritaria, pero que implica solo una disfunción mecánica. Este señor ha seguido estudiando, ¿vale?, y publicando, y aportó una de las cosas que se conocen como reglas de predicción clínica, ¿vale?, las Clinical Prediction Rules, que en fisioterapia tenemos de 2 tipos, pero las reglas de predicción clínica se las inventan los médicos, no los fisios, ¿sí? Nosotros aprendemos de ellos, intentamos convertirlas hacia reglas de movimiento, ¿sí?, para ver realmente si se indica o no se indica un tratamiento, ¿sí?, o una exploración de riesgo, ¿sí? De hecho, se crean por esto. Seguramente de las reglas de predicción clínica conocéis las de Ottawa, posiblemente, de tobillo, ¿sí? ¿Vale? ¿Y por qué se generan las reglas de Ottawa? Para no hacer radiografías innecesarias, ¿sí?, y para no hacer maniobras de riesgo cuando existe la sospecha de lesión ósea. Por lo tanto, las reglas de predicción clínica se inventan con un concepto de seguridad. Pero hay las que son diagnósticas, ¿sí?, y hay las que son de intervención, es decir, las que se ajustaría a aplicar técnicas de movimiento, ¿vale?, en esa disfunción, ¿vale?, local. ¿Qué nos dice? Nos dice que por término medio, todos los codos de tenista de personas con menos de 49 años, con una garra sin dolor, con un valor superior a 112 newtons en la parte afectada y un valor comparativo en el brazo no afecto inferior a casi el triple, y que tenga una mejora de un 25% en la aplicación de los test, ¿sí?, sería compatible con utilizar justamente este tipo de técnicas. ¿Debo yo utilizar la técnica de Mulligan, sí, para resolver un codo de tenista? Pregunta. Aquí tenéis la regla de predicción clínica, ¿sí? Si tiene menos de 49 años, ¿qué sugiere menos de 49 años? Sabemos que la población de riesgo está entre 35 y 55, ¿sí? ¿Qué sugiere menos de 49? ¿Más o menos degeneración articular? Menos. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la causa específica esté más reducida, ¿sí? Yo, para hacer técnicas de movimiento donde hay
una articulación que tiene un solo plan de movimiento, como es la radiocubital proximal, y una, como es la humerocubital, ¿cómo debe estar el cartílago? ¿En buen estado o mal estado? En buen estado. Si presenta irregularidades, puede que las técnicas de deslizamiento no sean las más adecuadas. ¿Entendéis el concepto? Y después, cuando hablamos de estos valores, es porque realmente se considera que hay una pérdida de fuerza, ¿sí?, compatible con causas mecánicas y no neurológicas, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un valor por debajo de los 112 newtons, se sospecha que la causa no es muscular o tendinosa, sino que hay una afectación del nervio radial, ¿sí?, sea por neuropatía del radial o sea por un síndrome radicular cervical, ¿sí? Y el otro básicamente es un concepto de la mejora que se espera, es decir, que cuando tú pongas las técnicas, mejore un 25% la fuerza que tenía antes de poner esta movilización, ¿sí? ¿Vale? Bien. Otro elemento interesante, ¿vale?, publicado por el mismo autor con sus discípulos, ¿sí? Pasamos del 2006 al 2009 y al 2015, ¿vale? Con es la idea que nos interesa desde un punto de vista de profesión sanitaria, que es una profesión sanitaria que tiene vocación científica, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace es intentar saber más del estado de la cuestión. Este continuum, este pronóstico de continuidad que puede tener un codo de tenista, tiene que encajarse en esta relación. Cuando vemos el cuestionario autorreportado, vemos que ¿qué es el buen pronóstico? Que en la valoración del paciente tenga un valor por debajo de 54, ¿sí? Cuanto que nos marca que el 0 es el valor bueno, ¿sí? Que el dolor tenga una duración de menos de 3 meses, ¿sí?, cuando yo lo visito, ¿sí? Y que no hay fenómenos adversos, básicamente, que puedan justificar un empeoramiento como lo que antes hemos comentado, ¿sí? Por término medio aparte, lo que se considera es que las técnicas de movimiento, cuando tienen su máxima utilidad, es alrededor de la 8ª semana, ¿sí? ¿Cuántos son 8 semanas? 2 meses. ¿Cuánto dura una tendinopatía? Debería durar 3, ¿sí? ¿Qué debemos hacer antes de los 2? Pregunta. Intentar atender y reeducar todo el gesto lesional, ¿sí? Intentar ver que una cosa es descongestionar la lesión y la otra cosa arriesgar si estamos en procesos inflamatorios o procesos de daño estructural, ¿sí? Ahora bien, ¿se pueden hacer otras cosas? Sí, ¿sí? ¿Cuál es otro elemento que se debe utilizar? El trabajo excéntrico o el trabajo isométrico en función de las características. Es un tendón. Lo que estamos viendo en tendinopatía es que la isometría en diferentes posiciones de la alargación del músculo mejora el dolor del propio tendón. Pero en cambio, lo que hace que soportes toda la tensión y que estimules la correcta regeneración es el trabajo excéntrico. Por lo tanto, el trabajo isométrico en diferentes posiciones se puede hacer desde el momento en que tú atiendes al paciente más allá de las 72 horas. ¿Sí? ¿Vale? Se pueden hacer posiciones de test para ver dónde está el descentraje, para intentar tratar los músculos que van a generar el descentraje. Vamos a hacer una pequeña prueba. Si yo tengo un descentraje por pronación, ¿sí?, ¿cuál puede ser el músculo que deba tratar yo para que no haya tanta pronación? El pronador redondo, que es un músculo que se relaciona con los epitrocleares. ¿Estoy cerca o lejos de la lesión? Lejos, ¿verdad? Por lo tanto, puedo tratarlo sin ningún problema. Ahora bien, el tratamiento local en el punto doloroso, ¿sí?, se debe ir con cuidado. Insisto, debemos conocer la historia natural de la enfermedad para saber cuándo podemos insistir y ser incisivos en el punto irritativo local.
¿sí? Por lo tanto, a grandes rasgos, cuando tengamos valores por debajo de 54, buen pronóstico. Por encima, peor pronóstico. Si en vez de tener 3 meses tenemos valores superiores a estos 3 meses, tendremos peor pronóstico. No significa que no se pueda solucionar, sino que tenemos casos más complejos, ¿vale?, en nuestras manos, ¿sí? Por lo tanto, la idea base, aquí tenéis un poco la referencia, ¿vale?, que no es antigua, solo es 1 año y medio, ¿vale?, pues realmente nos marca, ¿vale?, un elemento interesante, ¿vale?, para poder tener un criterio objetivo. ¿Cuánto se espera que dure esto? 3 meses. Hostia, pero yo tengo que trabajar mañana. 3 meses. ¿Sí? ¿Ya, pero podemos hacer algo? Sí, durante 3 meses. ¿Sí? ¿Vale? Esto igual que la fascitis. ¿Sí? ¿Cuánto dura una fascitis? ¿Cuánto dura? 1 año. ¿Y con buena fisioterapia? 12 meses. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, la calidad de estos 12 meses puede ser muy diferente. ¿Sí? Puedo utilizar ondas de choque, punción seca, puedes utilizar muchas cosas, pero no vas a cambiar el tiempo natural de la lesión. Si no lo conoces, para quemar etapas, puedes ser tú responsable de empeorar el cuadro clínico. Nadie te va a valorar para que saques antes un paciente, sino para que no vuelva. No por malos tratos, sino porque está fantásticamente bien. ¿Sí? ¿Vale? Entonces el concepto actual es otro. ¿Sí? Tenemos que ajustar entendiendo cuándo dura una patología y por lo tanto cuando hablamos de efectividad de una técnica tenemos que ver que esta técnica se aplica y se adapta a la historia natural de la patología. ¿Sí? El trabajo excéntrico, veo que se han colado aquí unas referencias. La idea base es entender que podemos hacer 2 veces 3 series de 15 repeticiones. ¿Sí? Los excéntricos se pueden hacer en flexión o en extensión. ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo pensáis que deberíamos empezar? ¿Por qué en flexión? Porque hay menos tensión soportada por el tendón. Tú lo que has hecho ahora es hacer un razonamiento clínico. No te basas en la técnica de McFly o de Jones o de quien sea, sino entendiendo las características de la estructura, ¿vale?, para adaptarla de manera progresiva. ¿Sí? Por lo tanto, la tensión se va a hacer adaptada a la elongación. Pero tenemos que entender que hay una evidencia limitada sobre la efectividad de los excéntricos. ¿Sí? ¿Y por qué está limitada? Porque si haces un excéntrico con un descentraje, ¿va a mejorar el descentraje? No. Por lo tanto, las causas que dependan de una adherencia o una retracción, ¿quién lo tiene que tratar? Terapia manual pasiva. ¿Sí? Si en cambio tengo un problema en la estructura miotendinosa, ¿quién lo tiene que tratar? Justamente isometría y trabajo excéntrico, lo que sería el ejercicio terapéutico y que ahora tiene a nivel internacional el concepto de neuromuscular training. ¿Sí? El trabajo neuromuscular es la etiqueta que deberéis buscar siempre que busquéis literatura, ¿vale?, científica. ¿Sí? Y es interesante el dato, por ejemplo, ¿sí?, de ver cómo cuando hacemos un estudio de una revisión bibliográfica, ¿sí?, vemos que cuando vamos a mirar una cosa que se llama la escala Pedro, que igual algunos conocéis, ¿sí?, ¿vale? La escala Pedro, que es una escala que lo que mide es la evidencia disponible de los estudios de fisioterapia de control trials, es decir, de ensayos clínicos, solo valora estos, ¿sí? Todas las revisiones sistemáticas encontraréis no available, ¿sí?, porque no se puede valorar mediante la escala Pedro. ¿Por qué es interesante esto? Básicamente por 2 motivos. Primero, cuando dicen esta técnica es la leche. Sí, funciona, que es un contento. He hecho un estudio y me ha salido de narices. Bueno, vamos a ver cómo lo has hecho. Primero, la población tiene que estar bien definida. Es decir, se tiene que explicar cómo se ha conseguido. ¿Sí? Tiene que ser homogénea. Cuando hacemos 18-65 años, ¿es una edad prevalente para tener una tendinopatía? ¿Cuánto es la población?
35-55. ¿Sí? Si hay hombres y mujeres, es relativo, sí, porque el género no es significativo. ¿Vale? En este caso. Pero si me metes de los 60 pacientes, 20 de 65 años, ¿sí? Pues la población me se está yendo hacia un tema degenerativo artrósico. ¿Entendéis el concepto? Si aparte lo que veo yo es que la asignación no es oculta, es decir, que han asignado la gente si va a grupo control o grupo experimental, no está aislado del equipo que hace la terapia, ¿qué pensáis que se ponen en el grupo control? ¿Los que tienen mejor o peor pronóstico? Los que tienen peor pronóstico, porque el grupo experimental es validar la efectividad de la nueva herramienta. Hostia, todos los malos para aquí. ¿Sí? Pero después hay otra cosa que también es la leche, que es ver si realmente el que va a valorar el resultado de esa intervención está cegado o no. Si hago el tratamiento, ¿pensáis que yo quiero que me salga mal? ¿Cómo lo voy a valorar? De manera friendly, ¿sí? Pues no. Quien haga la evaluación tiene que ser independiente, ¿sí?, del que haga el tratamiento. Por lo tanto, cuando miréis un artículo y miréis si realmente tiene pasado el Pedro, mirad si realmente tiene estos elementos, ¿vale?, dentro del artículo. Pedro por defecto, si el artículo no lo pone, es no. ¿Sí? Ahora bien, ¿podemos cegar el paciente y el que hace la terapia? En fisioterapia prácticamente nunca. ¿Vale? Por lo tanto, un Pedro 10 es prácticamente excepcional. Un Pedro 8 es lo máximo que podemos aspirar. ¿Por qué? El paciente sabe la técnica que recibe y el terapeuta sabe la técnica que aplica. Entonces es muy complicado cegar a estos, el doble ciego. En fisioterapia no se basa en paciente y terapeuta, sino el doble ciego para fisioterapia es como mínimo que esté cegado la asignación y quien hace la evaluación. ¿Sí? Eso es lo máximo que debemos esperar en leer un artículo, que esto lo cumpla. ¿Sí? Como vemos, la mayor parte no lo cumplen. ¿Sí? Por lo tanto, no todo lo que está publicado es un elemento de interés. ¿Por qué? Porque sabemos que las técnicas complementarias, las técnicas de movilización y de excéntricos, tenemos los estiramientos, tenemos el Cyriac y tenemos el ASTIM, que el ASTIM es una combinación de trabajo manual e instrumental con excéntricos, ¿sí? Y ahora parece que es muy bueno, ¿sí? Pero de momento hay bastante hermetismo sobre esta técnica o esta combinación de técnicas, porque es una combinación, y aparte hay otro aspecto, que de momento no hay artículos suficientemente con un Pedro alto para considerar que los resultados que dicen son tan buenos sean tan buenos, ¿sí? Pero sí que el concepto es bueno. ¿Y por qué digo esto? Nosotros debemos pensar, para ir cerrando, el concepto de que nosotros tenemos que tratar las causas mecánicas y las causas contráctiles, es decir, el concepto que depende de la unión tendo-muscular y la parte que depende de la parte músculo-fascial. Cualquier adherencia o retracción tiene que ser liberada. Cualquier pérdida de continuidad del colágeno o cualquier elemento de debilidad de esta estructura tiene que regenerarse. Si entendemos este concepto, es fácil que de manera progresiva podamos hacer una combinación técnica adecuada. Los estiramientos van en la misma línea que los excéntricos, pero con una intensidad menor, y el Cyriac, que es una fricción transversal profunda, a nivel del codo de tenista, suele utilizarse poco. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque lo que tenemos es que la afectación de los codos de tenista es más tendoperióstica que miotendinosa. ¿Vale? Por lo tanto, la efectividad del Cyriac es relativa. Teniendo en cuenta que son mínimo 2 minutos hasta 10 minutos, dicen algunos estudios, al aplicarlo, implica que es raro que un fisio haga durante tanto tiempo un gesto repetitivo que después el problema lo va a tener él, ¿vale? Tendrá que ir al compañero fisio para que le trate a la hora de hacer Cyriacs. Tema de férulas y vendajes. ¿Sí? Por defecto, las férulas sirven poco, ¿sí? Los vendajes sirven menos si son elásticos, ¿sí? El kinesiotaping, ¿vale? Todos de aquí habéis hecho algún curso, alguna formación, ¿sí? Algunos sí, otros no. Debéis diferenciar entre el tape elástico y el tape inelástico. El tape elástico es un tape que no corrige ninguna posición articular.
sino que intenta acompañar la disfunción muscular. Pero si tú haces una disfunción al músculo, pensar que también hacéis una disfunción propioceptiva y por lo tanto facilitáis el fallo de activación del músculo. Porque ¿cómo se pone el tape por término medio? ¿En acortamiento o en elongación? Por lo tanto, si lo pones en elongación, el músculo deja de percibir ¿qué? El estiramiento. Pensar que los usos neuromusculares son sensores de elongación, que están por algo, y es justamente para reclutar más fuerza cuando se necesite. Si se ponen kinesios de manera reiterada, estamos más cerca de reproducir una lesión grave. ¿Sí? Los tapes inelásticos sirven para corregir posiciones articulares. ¿Sí? ¿Vale? Y ahí es donde debemos intentar atacar. ¿Sí? ¿Vale? Pero sabiendo que si hay una corrección articular, ¿me va a permitir hacer más o menos movimiento? Menos. Por lo tanto, cuando se pongan tiras inelásticas, tiene que haber una explicación de que debe moverse con una amplitud menor. ¿Sí? Si busca recorridos amplios, se va a agrietar la piel y tendremos una lesión cutánea por el tape. Nosotros tenemos un elemento articular, ¿vale? Que es doble, ¿sí? La radiocubital proximal y la húmerocubital, ¿sí? Que son las dos que vamos un poco a testar y a retestar. Cuando hablamos de los test, ¿sí? De los test diagnósticos, nosotros sabemos que son sensibles a aquellos que están publicados en los manuales de ortopedia, ¿sí? Que por lo tanto sirven para objetivar que hay una molestia lateral en el codo, pero que no sirven para distinguir entre lo que sería una tendinopatía y una neuropatía, ¿vale? Ese sería el elemento más clave. Nosotros sabemos, por término medio, ¿sí? Que los test básicamente van a trabajar una resistencia a la flexión dorsal, ¿sí? En flexión, en extensión, ¿sí? Y utilizando también la supinación, ¿sí? Como es el test de Mill, ¿sí? La idea base es que nosotros siempre vamos a colocar el dedo a nivel del epicóndilo, ¿sí? Y esto lo que nos va a pedir es intenta llevar la mano hacia atrás, ¿sí? Es fácil, el test de Cozen sería esto. Tira hacia atrás y ahora intenta extender el codo, ¿sí? Test de Thompson, ¿sí? ¿Ves que es fácil? Lo único que he hecho es añadir de menos tensión a más tensión. El test de Mill implica en esta misma posición pedir en una posición de flexión dorsal hacerme una supinación, ¿sí? Gira, gira, más. ¿Sí? ¿Vale? Si hay una molestia en la zona de apoyo que aumenta, sería compatible, ¿sí? Pero no precisa porque no es específico. Esto en publicaciones también tenéis, coge la silla, ¿sí? Por aquí abajo, no, por aquí abajo y levántala, ¿sí? El test de la silla, ¿sí? Que es lo mismo que el test de Bowden, que es agarra como si dieras gas, ¿sí? ¿Vale? Pero aguanta esta posición, ¿sí? Esta posición lo que veríamos es que va bajando de manera progresiva porque el dolor no le hace soportar la acción isométrica. Pero siempre que hagamos estos test tenemos que verificar la diferencia respecto al brazo no clínico, ¿sí? Vale, siéntate ahora. Ahora bien, si queremos una prueba que sí es específica, sería utilizar, en este caso, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, básicamente es utilizar un test que lo que va a hacer es sencillamente poner un elemento de prensión. Para eso, modificaremos lo que es el ángulo, ¿sí? Digue'm com ho agafes millor, Deixa una mica la mà. Ten cara. ¿Sents cómodo en esta posición? Sí. ¿Sí? Vale. Sabemos que la posición para que sea correcta tiene que tener de por sí 90 grados. Tira mica més endavant. ¿Sí? Ponte bien chulo. Ahí, eso es. ¿Sí? 90 grados.
una posición de más o menos unos 30 grados de flexión dorsal y una pequeña desviación cubital, ¿sí? Y ahora aprieta tan fuerte como puedas, venga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? ¿Vale? Aquí te pone normal, ¿sí? ¿Vale? Básicamente la idea es, más allá del resultado, es lo haremos 3 veces y la media de las 3 es lo que consideremos como bueno, ¿sí? Pero fijaros la posición de test real, esta, ¿sí? Quédate los zapatos y te estiras aquí ahora boca arriba. Vale, nosotros lo que debemos plantear ahora es intentar testar cómo el movimiento de las diferentes piezas puede facilitar un aumento o una disminución de la fuerza, ¿sí? Por lo tanto, centrarnos más sobre la posible etiología de la molestia y el tipo de codo tenista que tenemos, ¿sí? Para esto, lo que haremos es colocar la posición en pronación y el brazo extendido. Nosotros sabemos que debemos plantearnos 2 cosas. La relación del radio con el cúbito, tenemos la existencia de lo que es el nervio radial y lo que es el conjunto de los músculos epicondíleos laterales. Por lo tanto, en función de su ubicación, la cabeza del radio puede comprimir al nervio o aumentar la longitud del tendón, ¿sí? Por eso es necesario, cuando lo hagamos, que intentemos utilizar elementos que me sirvan para intentar testar lo que sería la posible variación de las posiciones articulares. Nosotros lo que tenemos es, de por sí, un elemento que busca la capacidad de hacer garra y que no tenga dolor. Aprieta ahora todo lo que puedas, ¿sí? Suelta, ¿sí? Fijaros que ahora el resultado no es igual, es peor, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el brazo de palanca es más largo, ¿sí? Yo tengo la cabeza del radio ubicada aquí, ¿sí? Yo sé que si yo lo que hago es este desplazamiento hacia allá, ¿qué estoy generando? Lo que estoy es quitando parte de la convexidad aumentada entre el extensor común de los dedos y el braquio radial, ¿sí? Si es más plano, menos abultado, menos elongación, por lo tanto, más fuerza, siempre y cuando exista un descentraje, ¿sí? Si la causa es radiocubital proximal, yo lo que hago es este desplazamiento, vamos a darle el cacharrito otra vez, espera, vale, no facis res, ¿eh? Ahora aprieta, ¿sí? Lo que tenemos es un valor, suelta, ¿mejor o peor? Peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está sano, no está descentrado, le estoy cambiando la orientación, saca un valor más bajo. Si realmente esta persona está descentrado a nivel de la cabeza del radio y lo que vemos es que saca mejor resultado, tenemos la causa del descentraje, ¿sí? Pero sabemos que esto es la consecuencia, porque ninguna pieza ósea se mueve sola, sino que alguien la está descentrando. En este caso tenemos que valorar el pronador redondo, ¿sí? Y el braquio radial como elementos coadyuvantes de este descentraje, ¿sí? En cambio, también lo que podemos hacer, si vemos que esto no nos da un resultado positivo, ¿vale? No hay ninguna variación, lo que hacemos ahora, aquí lo haré en esta posición, ¿sí? Lo que hago yo ahora en una posición de una ligera flexión es intentar hacer un desplazamiento del radio y el cúbito hacia arriba, ¿sí? Cuando yo te diga esta posición,
ahora a fuerza, ¿sí? Si os fijáis, el resultado pasa a ser lo mismo, ¿sí? Tiene menos fuerza que antes, ¿sí? Si realmente obtenemos con esta movilización que mejora, tenemos que la relación es húmero-cubital. Y automáticamente lo que tenemos que trabajar es la relación de entre bíceps y tríceps, ¿sí? Hay un exceso de activación bicipital y un defecto tricipital. ¿Vale? ¿Se entiende? Por lo tanto, la idea base es utilizar estos elementos como test diagnósticos, ¿sí? Para plantear si los metemos dentro del tratamiento. Si están dentro del tratamiento, después lo que haríamos es colocar tiras de vendaje para intentar asegurar la corrección de este descentraje, ¿sí? Pero estos tapes, si se ponen, son con tape inelástico. Y por lo tanto lo que vamos a hacer sobre todo es entender que va a exigir una reducción, ¿sí?, del trabajo físico de este codo. Porque si trabaja en desplazamientos largos, tendremos lesiones cutáneas por el tape inelástico. ¿Entendéis? ¿Sí? Otro elemento a tener en cuenta. Los trabajos de fuerza, ¿sí?, los trabajos de fuerza van a ir siempre utilizando cadenas en paralelo, ¿sí? ¿Vale? Cierra el puño tipo Superman, ¿sí? ¿Vale? Y ahora, atrás, ábrelo, ¿sí? ¿Vale? Iremos de esta posición delante y atrás. Estamos en una cadena de fuerza, una cadena en paralelo, que lo que va a hacer es mantener la fuerza del conjunto de codo sin sobreestirar en ningún caso la estructura dañada. Porque uno de los elementos que nos pasa a nivel de cualquier disfunción es que el dolor facilita la inhibición muscular. Por lo tanto, hay la atrofia, la debilidad, y tenemos dos elementos: curar la causa y la consecuencia, que es la debilidad muscular adquirida. ¿Vale? ¿Sí? Estira hacia arriba y cierra la mano. ¿Sí? Y ahora hacia atrás y baja. Brazo de palanca corto, los extensores no están sobreestirados. Estira y cierra, ¿sí? Cuando estiro el codo, tengo una posición neutra de la mano. Atrás y abre, ¿sí? ¿Entendéis el concepto? La cadena en paralelo me sirve para intentar evitar la debilidad, ¿sí? El trabajo excéntrico. Yo sé que el trabajo excéntrico por término medio me va a implicar siempre un trabajo a favor de gravedad, ¿sí? Donde, si es excéntrico, significa, tenga el puño, que en esta posición va a bajar, pero no va a subir. Si sube, me está haciendo un concéntrico, y el conjunto ya no es un trabajo excéntrico solo. Por lo tanto, uno de los errores cuando se pide al paciente que haga un trabajo excéntrico en casa es que la posición permita al paciente, con una fuerza externa, subirse la mano pasivamente y bajar activamente. ¿Vale? ¿Cómo lo propondríamos entonces? Sentado. ¿Sí? La misma posición que hemos hecho antes del test, haríamos el trabajo excéntrico. Pero no en una posición gacha, sino una posición completamente esbelta. ¿Para qué? Para que el bíceps no esté acortado por su posición proximal. ¿Entendéis? ¿Sí? Por lo tanto, la base del trabajo implica entender que sí que nosotros podemos hacer posiciones en las cuales podemos pedir un trabajo también para el dolor, que sea isométrico para intentar buscar una desensibilización tendinosa. ¿Sí? Empuja hacia atrás. ¿Sí? Tengo los dedos cerrados, pero no debido a un grasping importante. ¿Sí? Empuja hacia atrás. ¿Sí? Suelta. Empuja hacia atrás. ¿Sí? Por término medio se piden unas 10 repeticiones por cada posición y se hacen no más de 3 repeticiones en una misma sesión o un mismo día. ¿Sí? Lo que buscamos es la tolerancia al estiramiento, porque de hecho, ¿qué es esto en el fondo? Un estiramiento en tensión activa, ya que se contrae el mismo músculo que se estira. ¿Vale? Por lo tanto, lo que se hace es un trabajo progresivo de desensibilización del punto doloroso. Ahora bien, nosotros sabemos que la automovilización
de la cabeza radial o humerocubital va a necesitar de un trabajo progresivo del fisio, porque hay ciertas cosas que el paciente no puede hacer por sí solo, sino que tiene que intentar hacerlo mediante una fuerza externa, capacitada y con conocimiento, que es el fisio. ¿Sí? Por lo tanto, estos elementos que hemos hecho ahora sirven para que intentéis entender mejor lo que sería un codo de tenista a partir de ahora. ¿Sí? Habría tapes por hacer y habría más cosas por hacer, pero en término clave es hacer unos test que realmente sean significativos, que realmente sean específicos para saber si hay una disfunción, de la misma manera que si realmente lo que obtenemos cuando hacemos este test es que cuando yo hago el descentraje de la cabeza del radio se me irradia dolor hacia la mano, la sospecha ¿cuál es ahora? Nervio radial. ¿Sí? ¿Vale? Automáticamente yo deberé testar lo que es el posible efecto de lo que sería el supinador corto. Siéntate. Tenemos una sospecha del nervio radial. ¿Sí? Sabemos que nosotros podemos valorar lo que es el síndrome radicular cervical viendo si hay una rotación limitada a 60 grados. Hacer un test de Spurling, que es una compresión cervical, para ver si aumenta la clínica. Si es positivo, la sospecha es cervical y no es de aquí. Si realmente no tenemos ningún valor positivo arriba, nosotros lo que haremos es intentar testar, por un lado, la supinación, ¿sí? Donde lo que haremos es intentar aislar la función del supinador corto, que lo que hace es la supinación en la extensión de codo, ¿sí? Pero con una rotación externa agotada, porque si no gira el hombro, no el antebrazo. ¿Sí? Yo pongo una rotación externa, la fijo, pongo una pronación e intento comprimir este espacio y ahora gira hacia afuera. ¿Sí? Si al hacer esto lo que obtengo por la contracción del supinador corto es un aumento del dolor irradiado, es compatible justamente con esto. ¿Vale? Por lo tanto, deberé tratar, ¿vale?, la acción contraria, que será mover justamente este supinador corto, primero el brachiorradial, que es la superficial, y después trabajar a partir del pronador redondo y pronador cuadrado de cómo lo voy estirando. ¿Sí? ¿Entendéis? Por lo tanto, la base es entender que la epicondylalgia lateral puede ser de tendón o de nervio. ¿Sí? Que la pieza clave es que el dolor no sube ni baja. Y que aparte, cuando hacemos los test, ¿sí?, específicos, salen positivos hacia un descentraje u otro. ¿Sí? Si el descentraje me hace debutar un dolor referido, la sospecha es nervio, no tendón. Y por tanto replantearé el tema cervical y después esto. Aparte, sé que el trabajo excéntrico es un trabajo necesario siempre y cuando esté corregido el descentraje. Antes lo que te puedes hacer son contracciones isométricas en diferentes posiciones para desensibilizar el punto. ¿Sí? Los tapes y las férulas, si se ponen, pensar que todo lo que es cilíndrico, el problema que tiene es que genera isquemia y por lo tanto facilita el aumento de lesión tendinosa. ¿Se entiende? ¿Sí? Pues hasta aquí la explicación, espero que os haya servido y que tengáis más conocimiento de lo que tenéis hasta ahora. ¿Vale? Venga, a vosotros.